Porque mis hijos ya, de canto ya se chocaron. Bien, integrando la reunión. Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo por parte del equipo de la Oficina Jurídica para la Mujer. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión. Esta vez vamos a abordar lo que es la Constitución. Gracias por ser parte de este proyecto para el empoderamiento de la mujer en tiempos de pandemia, organizado por la Oficina Jurídica para la Mujer en colaboración con la Diputación de Cáceres y AUPEX. En esta ocasión, como bien lo adelanté, vamos a abordar lo que es la Constitución. Quien estará a cargo de la exposición es el estudiante José Alejandro Aguilar, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y quien ya fue capacitado en una anterior versión por la Oficina Jurídica. José, tienes la palabra. Haz uso de ella. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias a todos los participantes, que tengan un gran saludo. Espero que estén teniendo una linda tarde. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de la Constitución Política del Estado. Ahora mismo voy a compartir las diapositivas. ¿Se logra ver mi pantalla, verdad? Sí, se ve con claridad. Perfecto. Bueno, antes de empezar con la presentación, como siempre, agradecer a la Diputación de Cáceres, a AUPEX y a la Oficina Jurídica para la Mujer. Bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre la Constitución Política del Estado, pero no desde una mirada conceptual, sino desde una mirada reflexiva. Esto anexado al empoderamiento de la mujer dentro del liderazgo, dentro de la política. Bueno, comencemos. Bueno, antes de entrar de lleno a analizar nuestro objetivo, tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de poderes, no tiene constitución. Con este apartado vamos a empezar. Vamos a empezar todo esto. Porque si leemos detenidamente, llegamos a ver de que son aspectos muy delicados. ¿Qué es lo que dice? Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos. En caso de que una persona tenga el derecho de ir al colegio, a la universidad, a la escuela, pero ¿qué pasa si ese derecho no se cumple? ¿Quién garantiza? ¿Quién garantiza el cumplimiento de tal derecho? Luego, ni reconocida la división de poderes. Si el poder se unifica, obviamente estaría beneficiando a un determinado sector. Y además solo una persona tendría el mando. Y todas las leyes, las normas, los decretos, solo serían producto del capricho de un ser. Y es por eso que los poderes se dividen para evitar el nepotismo. Como hemos estado analizando, toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Bueno, sabemos muy bien que un hecho fundamental que marcó el antes y el después fue la Revolución Francesa. Pero si no fuese por la Revolución Francesa, no tendríamos
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque para que estas acciones tengan valor, obviamente es necesario de que estén anexadas en un determinado fundamento legal. Y obviamente el fundamento legal tiene que ser cumplido por los gobernantes y por los gobernados. Pero sobre todo esto recae en quién administra el poder, los gobernantes. Porque igual estos están sujetos, sus atribuciones y funciones están sujetas a un ordenamiento jurídico, que es la Constitución Política del Estado. Pero antes de entrar de lleno a este análisis, tenemos que analizar lo siguiente. La Constitución tiene una determinada definición. Lamentablemente, si el gobierno en un determinado estado llega a ser inconstitucional, su constitución solo sería, por así decirlo, una mera carta política, solo una carta que obedece a los intereses políticos. Y eso vamos a ver más adelante. Como les decía, la Constitución no se define por su materia ni por su forma. ¿Esto por qué? Porque la Constitución solo vela por los derechos fundamentales, por los principios, por los valores. Y en caso de que la Constitución esté ligada a una determinada materia o a una determinada forma, solo estaría obedeciendo a un determinado grupo. A un determinado grupo que al final velaría por los intereses de un determinado colectivo. Es por eso que cabe aclarar que la Constitución sí se define por la supremacía, comúnmente conocida como la norma de normas. Y además, si las leyes, normas, decretos posteriores contienen expresiones contrarias a la Constitución, estas llegan a derogarse si es anterior y a anularse si es posterior. Y obviamente esto va a pasar porque las normas posteriores tienen que estar sujetas a lo que manda la Constitución Política del Estado. Con respecto a la supremacía constitucional, tenemos que entender la autovalidez constitucional, que esto lo vemos claramente en el artículo 140 y 196 de la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de ciudadanos, hablamos de los gobernados. Cuando hablamos de los poderes públicos, hablamos de los gobernantes. Ambos están sujetos a la Constitución. O sea, no por lo que una persona tenga la función o atribución de mandar, puede desligarse de la Constitución. No es así. Esta depende, sus funciones y atribuciones dependen de lo que la Constitución manda. Y obviamente al resto del ordenamiento jurídico, decretos, normas, leyes, tratados. Estas están ligadas a lo que la Constitución expresa. Y bueno, ¿qué es lo que se ve dentro de la Constitución? Se ven tres escalas: la escala axiológica, la escala dogmática, la escala orgánica. Con respecto a la escala axiológica, los valores; a la escala dogmática, los derechos fundamentales; y a la escala orgánica, la estructura social, jurídica, económica, financiera y política que tiene un determinado Estado. Ahora vamos a entrar de lleno a este análisis reflexivo sobre la Constitución Política del Estado, que fue promulgada en febrero de 2009. Como les iba diciendo, esta sesión tiene una mirada reflexiva, una mirada meramente reflexiva. ¿Sobre qué? Sobre la protección y garantía de los derechos de las mujeres. Y para que vean, la Constitución
política del Estado, nuestra Constitución Política del Estado, da a conocer ciertos artículos donde se ve la protección y garantía de los derechos de las mujeres. Y bueno, me gustaría que saquen screenshot o foto a este apartado, ya que con estos artículos vamos a seguir esta sesión. Bueno, empecemos. Artículo 8. Incluye entre los valores sobre los cuales debe sustentarse el Estado la igualdad, la inclusión, la libertad, el respeto, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la equidad social y de género en la participación. Inclusive para guardar cosas. Como están con el micrófono encendido, no. Listo. Bueno, como les decía, en la Constitución se ven 3 escalas. La escala axiológica, la escala dogmática y la escala orgánica. Dentro de la escala axiológica encontramos el sistema de valores supremos y principios fundamentales. Los valores supremos son los ámbitos a los que la sociedad quiere llegar, como la igualdad, la inclusión, la libertad, el respeto, la justicia social, la igualdad de oportunidades, y acá lo que nos importa más, la equidad social y de género en la participación. Estos puntos son muy delicados, extremadamente delicados. Equidad social y de género en la participación. O sea, todo esto tiene que estar sujeto a la igualdad, la inclusión, la libertad, el respeto, la justicia social, la igualdad de oportunidades. O sea, para todos tiene que haber igualdad, para todos tiene que haber inclusión, libertad, respeto, justicia, igualdad de oportunidades. Y lo que sigue, y de género en la participación. Sabemos que actualmente se ve más figuras masculinas en cargos públicos, pero ¿qué pasa con las figuras femeninas? Y bueno, algunas consecuencias serían el machismo, el sistema patriarcal, que no solo se ve en el aspecto gubernamental, laboral, también se ve en algunas familias, en el aspecto social, educativo. Son temas muy preocupantes. Artículo 9. Prevé entre los fines y funciones esenciales del Estado el constituir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación y con plena justicia social. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad de dignidad de las personas, fomentando el respeto mutuo. ¿Qué es lo que se ve al principio dentro de este artículo? Prevé entre los fines y funciones esenciales del Estado el constituir una sociedad justa y armoniosa. Obviamente eso está dentro de la escala axiológica, o sea, los sistemas de valores, el sistema de valores supremos. ¿Y qué hemos hecho sobre el sistema de valores supremos? Que son las metas que una sociedad se propone para alcanzar sus objetivos. O sea, dentro de las metas claras están tener una sociedad justa y armoniosa. Pero ¿qué pasa si no se cumplen esas metas? Porque obviamente para que estas metas lleguen a cumplirse, para que tengamos una sociedad justa y armoniosa, deberíamos vivir sin discriminación, con plena justicia social, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, fomentando el respeto mutuo. Y aquí también vemos
la escala dogmática. ¿Y qué hemos dicho sobre la escala dogmática? Que dentro de la escala dogmática están los derechos fundamentales, las garantías constitucionales con respecto a tales derechos y los deberes de las personas. Porque un Estado debería garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, fomentando el respeto mutuo. ¿Ven? En este artículo vemos dos escalas esenciales dentro de nuestra Constitución. La axiológica sobre los valores y la dogmática sobre los derechos y sus garantías. Ahora, con respecto al artículo 11, aclara que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. El último apartado es muy importante, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Pero lamentablemente se ve que, bueno, al ver los hechos, al ver los medios de comunicación, al percatarse de temas que pasan día a día, vemos de que esto no se cumple. Equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, porque vemos que en un determinado lugar predominan más hombres que mujeres y no existe, ¿no?, esa equivalencia de condiciones con respecto a la igualdad, ¿no?, sobre las funciones y atribuciones. Artículos 13 y 14. Se declara la universalidad e inviolabilidad de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y se afirma que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por esta Constitución. Aquí también vemos, de nuevo, dentro de la escala dogmática, los derechos fundamentales. Que estos derechos no están dispersos, están dentro de la Constitución Política del Estado. Y luego ya nos acercamos a la escala orgánica, que nos habla sobre la estructura social, jurídica, económica, financiera y política que tiene un Estado, diciendo que se afirma que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por esta Constitución. O sea, vemos a la Constitución, al Estado, la Constitución expresando los derechos fundamentales que tiene cada persona y que las personas dentro del Estado deberían gozar cada derecho. Pero ¿qué pasa? Luego entramos a una, por así decirlo, a una especie de cataclismo y no vemos tales garantías, no vemos tales funciones para garantizar los derechos que cada persona tiene. Esto es importante. Prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pero eso es trabajo para mujer, eso es trabajo para hombre, ¿cómo vas a hacer esto? Tú eres hombre, ¿por qué estás haciendo un trabajo de mujer? ¿Por qué estás planchando? ¿Por qué estás cocinando? Y lamentablemente son aspectos que las pautas políticas y culturales llegan a condicionar a la sociedad. Y en cierta medida, si vemos desde una mirada, por así decirlo, reflexiva, una mirada holística, vemos de que al final estos parámetros son meras falacias, porque no tiene un fundamento. O sea, ¿dónde se ve? ¿Dónde está escrito de que tal persona tiene que actuar así? Por ejemplo, que un hombre tiene que actuar así, que una mujer tiene que actuar así. ¿Dónde está? Pero, lamentablemente, las pautas políticas y culturales, desde mecanismos orales, llegan a condicionar la conducta de las personas. Seguimos. Prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo, edad, cultura o cualquier otra condición por afectar el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos de toda persona en condiciones de igualdad. Igual, en cada artículo siempre vamos a ver o vamos a notar la presencia de una u otra escala que tiene la Constitución. La escala axiológica, la escala dogmática. ¿Y por qué es importante ver, cada artículo con respecto a esas tres escalas, ¿no? Estas escalas, ¿no? Las que les he estado mencionando, axiológica, dogmática, orgánica, porque al final esas escalas muestran, por así decirlo, una visión panorámica del Estado. Y así vamos a tener una mejor comprensión de qué es lo que está pasando y cómo podemos solucionar tal problema. Siguiendo, asimismo, asume el compromiso de garantizar a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de sus derechos. Aquí también vemos la escala dogmática. Garantiza. O sea, se asume el compromiso de garantizar a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de sus derechos. Ahora, si analizamos este aspecto, aquí vamos a marcar, tan, tan. Si analizamos todo esto, si analizamos lo último, podemos llegar a una conclusión en común, de que la Constitución solo llegaría a ser una mera carta lírica y que se estaría desconociendo el factor adjetivo que materializa la Constitución, o sea, las garantías. Y eso es lo que vamos a analizar, porque si al final no existe ese compromiso de garantizar, o sea, ¿quién nos garantiza al final? ¿Quién nos garantiza de que el día de mañana no vamos a tener, no vamos a estar, ¿no?, en situaciones violentas, en situaciones discriminatorias? ¿Quién? O sea, si el Estado no lo hace, ¿quién entonces? Porque sabemos que las normas regulan las conductas sociales y a veces esas actitudes violentas podrían justificar algo para hacer cumplir los derechos, pero lamentablemente no es así, porque si no estaríamos violando lo que dice la Constitución, el principio de paz. Porque también debemos analizar esto. Dentro de la parte dogmática, dentro de la escala dogmática, también se ven los deberes de las personas. Porque se supone que las normas tienen dos funciones: la función de protección y la función de motivación. Y si al final los agentes rectores, institucionales, gubernamentales, no cumplen con su labor, nosotros como personas deberíamos tomar ese papel de agentes rectores, de agentes de cambio, dentro de la escala dogmática. Si vemos una injusticia, denunciamos. Si vemos algo que no sigue, por así decirlo, lo que estipula la Constitución, tenemos que hablar. Porque eso quiere decir que las normas estarían cumpliendo su segunda función, ¿no? Nos estarían motivando a que nosotros sigamos construyendo una sociedad armoniosa en base a los principios y valores que debemos alcanzar. Valores, metas y principios, agentes limitantes ante el poder, porque el poder no puede sobrepasar la Constitución. El poder solo debería estar para hacer cumplir lo que la Constitución manda. Artículo 15.
Reconoce el derecho de toda persona a la vida, a la integridad física, psicológica, moral y sexual, y afirma que nadie sufrirá tratos humillantes. Bueno, vemos en las noticias personas de diferente orientación sexual que, que sufren, ¿no? Tratos humillantes dentro de los medios de comunicación, y sobre todo los medios de comunicación también incitan a las personas a que seamos testigos de estas acciones, porque, bueno, su principal papel de los medios es vender la noticia. Y aquí viene lo más importante. De manera específica, contempla el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y en la sociedad, y el compromiso del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar y sancionar la violencia de género. Aquí debemos analizar lo siguiente. Tal vez ustedes dirán que, o tal vez desde una mirada global dirán, los análisis son muy negativos. Cada vez que leemos un artículo dentro de la Constitución, solo llegamos a decepcionarnos porque esto no se ve en la práctica, esto no se ve en la realidad. Está bien, lamentablemente no habrá esa mejora total, pero por lo menos hay movimiento. Eso es lo más importante, hay movimiento. Pero para que ese movimiento crezca, estamos haciendo algo importante. Lo que estamos haciendo ahora, aprender de estos temas. Y así, el día de mañana, nosotros, cuando seamos agentes rectores, agentes de cambio, tengamos el fundamento legal, el fundamento valorativo para defender estas causas. Analizando esto ahora. Mujeres a vivir libres de violencia en la familia y en la sociedad. Quiero que se graben muy bien estas palabras. Familia y sociedad. Van a ser palabras muy importantes porque luego en posteriores artículos vamos a estar viendo la importancia de estos dos elementos. Familia y sociedad. Son elementos muy, muy, muy importantes. Y vamos a ver que una cosa lleva a la otra. Bueno. Artículo 21. Protege derechos importantes para el ejercicio de la participación política, la libertad de pensamiento y opinión, y a expresarlos de forma individual o colectiva, la libertad de reunión y asociación, el acceso y la difusión de información. Con respecto, vamos a empezar desde el último apartado. El acceso y la difusión de información. Sabemos que el Estado, desde su agente gubernamental, tiene diferentes funciones y atribuciones. Y lamentablemente los que ejercen esas funciones y atribuciones no llegan a ser personal competente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que la determinada institución que depende del factor gubernamental tiene la función de acceso y la difusión de información, que esto llegaría a ser también un principio, la publicidad. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si no trabaja en el acceso y la difusión? Porque esto dependiendo de la competencia del funcionario. Pero, como les decía, las normas tienen dos funciones, la función de protección y la función de motivación. Y estas se relacionan igual con la escala dogmática, que son los deberes de las personas. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora? Nos estamos informando. Ahora tenemos acceso a este apartado, tenemos acceso a estos determinados artículos, y ahora como tenemos acceso,
apuesto a que lo vamos a difundir. Difundir en nuestro entorno. O sea, en las charlas comunes, en las cenas, en el almuerzo, en el desayuno con nuestros amigos. Podemos hablar, en el artículo 21 esto pasa, en el artículo 21 se ve de que se protegen los derechos importantes que se protege derechos importantes para el ejercicio de la participación política, que esto está dentro de la escala dogmática, que son las garantías constitucionales, pero luego si analizamos dentro de los factores externos se ve que no se cumple, pero por lo menos hay cierta mejora, porque determinados grupos se enfocan en acceder a la información y difundirlo, pero ya yendo pero ya abarcando, ¿no?, el ámbito reflexivo. Dentro de esas garantías que protege derechos importantes para el ejercicio de la participación política, como la libertad de pensamiento y opinión, lamentablemente el agente político nubla totalmente estos derechos, los nubla, porque vemos, ¿no?, de que si tú protestas contra tal gobierno, y luego de la nada te salen una infinidad de denuncias, hasta denuncias exageradas, terrorismo, asesinato, tentativa de odio, y bueno, eso vamos a analizar después. Artículo 22. Deber primordial del Estado. ¿Qué hemos dicho sobre los deberes? Que estos están dentro de la dogmática, dentro de la escala dogmática, o sea, las garantías. ¿Y cuáles son los deberes primordiales del Estado? Respetar y proteger la dignidad y la libertad de la persona. Estos están dentro de los derechos inviolables. O sea, no se puede negociar la dignidad, no se puede negociar la libertad. Imposible, ¿no?, escuchar esto. Si tú me dices quién hizo tal cosa, prometo que vas a poder publicar las cosas que tú desees. No. Nadie puede condicionarte a que publiques algo que se relacione a lo que tú quieres expresar. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente el agente político condiciona o nubla los deberes primordiales del Estado. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice acá? El ejercicio de los derechos políticos es parte indivisible de las libertades fundamentales inherentes a cada persona. Esta palabrita es muy importante. Indivisible. También tienen que analizar esa palabra, indivisible. O sea, que no se puede dividir, o sea, que tus derechos no se pueden partir a la mitad, y luego clasificando cuáles son derechos de mejor categoría, de menor categoría, no. Porque al final todas las personas gozan de los mismos derechos. Y es por eso que debemos nosotros, como agentes rectores, agentes de cambio, conocer ese fundamento legal que está dentro de la Constitución, para luego, cuando veamos este tipo de injusticias y irregularidades, sepamos cómo actuar. Y obviamente vamos a actuar en base a un objetivo. Y este objetivo está dentro de la escala axiológica que son el sistema de valores supremos. Por ejemplo, no vamos a ir a quemar el Palacio de Gobierno, no vamos a ir a hacer huelga, no vamos a ir a poner explosivos en los cuarteles, o no vamos a ir a quemar la policía boliviana porque no cumple su valor, su deber. No. Obviamente nuestro objetivo dentro del sistema de valores supremos es la paz, una sociedad armoniosa, vivir en una sociedad armoniosa, el respeto. Y para eso existen ciertos mecanismos. Pero obviamente, si no conocemos el fundamento legal, ¿cómo vamos a incursionar en esos mecanismos
en esos protocolos para cumplir y hacer cumplir tales deberes. Artículo 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. Como les decía, tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. Como les iba diciendo, siempre en cada artículo de la Constitución Política del Estado, vamos a ver la presencia de las tres escalas. Y estas tres escalas, axiológica, dogmática, orgánica, nos van a servir para tener una mirada panorámica de la sociedad, de las cosas que están pasando, cómo ocurren las cosas, por qué está pasando todo esto. Y así vamos a tener una mirada o una percepción holística para luego integrarnos a una dirección que va a estar sustentada a cumplir uno de los valores supremos, acompañados de los principios fundamentales, para que el poder no sobrepase a la Constitución. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice acá? Control el poder político. Nosotros, como personas, tenemos ese deber de controlar el poder político, porque gracias a nuestro voto vemos, ¿no? Quién va a ser el presidente, vamos a ver quién va a ejercer el poder, pero nosotros tenemos presencia también. Tenemos presencia, ¿por qué? Porque queremos una sociedad más justa, una sociedad equitativa, igualitaria, que cumplan los principios de paz. Y que la paz también esté dentro de nuestras culturas. ¿Qué es lo que da a conocer lo siguiente? Directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. A veces se ve de que el voto es seducido. Es seducido por falacias, sofismas, dentro de una determinada actividad política, que luego llegaría a ser una simple politiquería, y no se ve, lamentablemente no se ve esa participación equitativa e igualitaria. No, porque luego vemos de que participan más hombres, de que no se ve la presencia de figuras femeninas, y debería ser intercalado, ¿no? 50-50, porque se supone que vivimos en una sociedad igualitaria, donde se respeta la libertad y la libertad y la dignidad. Antes de entrar a estos dos artículos, voy a dejar de compartir la pantalla. Me gustaría escuchar sus opiniones. Me gustaría escuchar qué es lo que opinan sobre los derechos fundamentales, si se cumplen o no, si aún siguen vigentes ciertas irregularidades. Pueden participar, pueden levantar su mano, tal vez, o si no, escribir igual en el chat, porque igual vamos a leer cada opinión. Depende de ustedes, pero espero que no estén viendo Netflix o estén echados en su cama, todos chochos. Pero bueno, es viernes, ¿no? Es viernes. Seguramente están cansados, pero participen, porque sabemos que necesitamos una mirada global. Les cedo la palabra. Recordamos una de nuestras reglas que en el primer taller incidimos y hicimos mucho hincapié, que era la regla de la participación, puesto que estamos buscando una mayor interacción en estos talleres con todas y todos ustedes, así que hagan uso de la palabra, no se sientan tímidos, si pueden encender sus cámaras, si pueden ir levantando sus manitos, haciendo uso del micrófono, o de repente si son muy tímidos pueden utilizar el chat, que igual vamos a leer sus comentarios.
O a ver, si no hay voluntarios, vamos a llamar. Dedocracia. Ya, la dinámica de la dedocracia es esto, se nombra a una persona y esta tiene que encender su cámara y su micrófono y responder a la pregunta de José. A ver, empecemos con Fidel Camacho Muriel. Fidel, nos gustaría que nos compartas tu opinión o tu percepción sobre los derechos fundamentales que tú tienes y también los derechos que tienen las personas, pero en cierta medida el Estado no los garantiza. Primeramente, muy buenas tardes a a todos los presentes. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo pienso que no se está cumpliendo de acuerdo a la Constitución Política del Estado, ya que los derechos de, más que todo de las mujeres, están siendo pisoteados por, digamos, en cada día, diariamente vemos los casos de feminicidio, en vez de disminuir, van en aumento. Y eso es muy preocupante. Y yo pienso que el Estado no está garantizando por totalidad los derechos que tenemos todos. Muchas gracias por tu intervención, Fidel. Y bueno, resaltar de tu participación esto que decías, el Estado no está garantizando el derecho de todos. Entonces, si bien, como lo ha establecido José, tenemos que es un derecho fundamental de las personas a tener una vida libre de violencia y además existen normas más específicas como la 348 que obligan al Estado para prevenir, para sancionar y para eliminar cualquier tipo de violencia en la sociedad, así como garantizar un adecuado acompañamiento y la justicia a las víctimas, el resarcimiento por los daños, la prevención en el mismo. Pero esto depende mucho, uno, de la voluntad política de las autoridades, dos, del personal, del presupuesto que se realiza a través de los distintos órganos, o también pueden ser entidades descentralizadas o desconcentradas. Por ejemplo, el gobierno autónomo municipal, las gobernaciones, los municipios, las alcaldías, y también recordar esto que hacía hincapié, José, que es la participación ciudadana, qué papel jugamos nosotros en garantizar estos derechos y garantizar el acceso de las víctimas de violencia a lo que es la justicia. Entonces es importante que vayamos trabajando la prevención, pero también se pueda incidir en lo que es la atención. Diodicio, creo que quiere participar en el taller. Bien, apagó su micrófono. Entonces, siguiendo esta línea de participación, queremos participación, quizás nos quiera acompañar en esta ocasión alguna dama, y si no lo hiciera, vamos a hacer funcionar el concepto de la dedocracia otra vez. ¿Alguna valiente por ahí? Vamos, muchachas, participen. Si no, vamos a llamar, a ver. O también avisarles de que también pueden escribir en el chat y vamos a leer igual sus opiniones. No se preocupen. Y bueno, a ver, a ver. Yo nombro a Karen. Karen Parra, si nos podrías compartir tu opinión. Karen Parra, si puedes habilitar tu micrófono y tu cámara, por favor. Y si nos puedes compartir tu opinión. Creo que Karen se durmió. De estar viendo Netflix por ahí. Rocío. ¿Perdón? ¿Alguien por ahí dijo algo? Yosilma, tal vez. Yosilma Yusta, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Súper.
Si nos puedes compartir tu opinión. Bueno, sí, según mi opinión sobre los derechos de los ciudadanos, según la Constitución Política del Estado en sí, algunos son estes, respetables y eh, ¿cómo te puedo decir? Son cumplidas, ¿no? Pero algunos nosotros mismos debemos hacer cumplir los derechos de cada ciudadano, que es lo que tiene, ¿no? Y según eso velar, pues por los demás igual. Sé que muchos mayormente no son así cumplidos según la Constitución, mayormente, pero pocos sí se ve, se podría decir. Gracias. Gracias, Yosilma, por tu opinión. Bueno, esto tiene que ver más con el cumplimiento de las normas y también qué órganos están encargados de garantizar este cumplimiento. Bien, una participación más antes de dar continuidad a la exposición de José. Nos gustaría escuchar a algún valiente, alguna valiente por ahí. Estamos escuchando esas ganas de aprender, muchachos. Por favor. Tal vez Rocío Rojas. Rocío, si puedes encender tu micrófono y tu cámara. Rocío. Rocío Rojas. También se fue a dormir. Rodrigo Cayola, tal vez. Rodrigo. Bueno. Neisa. Bien, creo que no tenemos más participaciones ni aportes, así que José, puedes proseguir en tu disertación. Perfecto, entonces ahora voy a volver a compartir pantalla, pero en caso de que quieran compartir algo, simplemente escriben en el chat, igual vamos a leer sus opiniones. Bueno. Artículos 62 y 63. El Estado reconoce que todos los integrantes de la familia tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades y explícitamente plantea la igualdad de derechos y deberes entre cónyuges como la base del matrimonio. Ahora, les estaba diciendo, ¿no? De que tal vez los análisis sean muy negativos y solo se note el fracaso del Estado con respecto a su deber primordial, que es garantizar los derechos, pero también debemos percatarnos de que existen ciertas mejoras. Porque miren, igualdad de derechos y deberes entre cónyuges como la base del matrimonio. Si esto no estuviese expresado, no tendríamos actualmente la ley 603, el Código de las Familias y del Proceso Familiar. No tendríamos, ¿verdad? Porque además, si en un matrimonio se ve de que el hombre, digamos, o mejor dicho, el esposo está descansando y su esposa está haciendo todos los deberes, o viceversa, esto igual llegaría a considerarse inconstitucional y también sería prueba contundente para iniciar un proceso de divorcio o también un proceso de asistencia familiar. Para que vean, por lo menos hay esas mejoras, ¿no? Pero luego llegamos al choque, ¿no? Al choque que sería tal vez la burocracia, la retardación de justicia, pero que para que vean que por lo menos están esas mejoras. Esas mejoras. Y tampoco es ver desde una mirada
negativa, pesimista, no. Sino estamos viendo ahora desde una mirada reflexiva. Tal vez en cierta medida una mirada crítica, pero debemos percatarnos de estos aspectos, de que por lo menos hay mejoras. Pero pero si queremos que estas mejoras lleguen a aumentar, lleguen a ser constantes, nosotros, dentro de la escala dogmática, tenemos deberes para hacer cumplir lo que estipula la Constitución y las normas ligadas a la Constitución. Además, este artículo es útil para la protección ante realidades de discriminación y violencia en la esfera doméstica que afectan la autonomía de las mujeres y el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Como les decía, si no hubiese tal expresión, no tendríamos la ley 603 o la ley 348. Porque imaginen si no tuviésemos tales aspectos, los índices de violencia serían catastróficos, más de lo que están, ¿no? Pero serían catastróficos, a tal punto de que, por así decirlo, llegaría a ser un genocidio, ¿no? Por la falta de conciencia, por la falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento legal, dentro de los fundamentos que estamos viendo. Artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Actualmente hablar de sexualidad es un tema muy delicado, muy delicado. No lo digo desde el aspecto del tabú, no, porque también debería ser normal. Pero bueno, en algunos ámbitos es normal, ¿no? Hablar de sexualidad, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, pero estas charlas deberían ser comunes, deberían ser charlas del día a día. Uno, ¿por qué? Porque sabemos que todos los factores, que todos los hechos de violencia se generan por un aspecto sexual, por un aspecto represivo. Y este aspecto represivo, ¿qué es lo que genera? La irregularidad al administrar la frustración. Por eso cada día vemos violación, violación dentro del ambiente familiar, violación entre amigos. Imaginen eso, entre amigos. Hace tiempo en el periódico estaba leyendo que un amigo invitó a su amiga, compartieron copas y que luego su amigo violó a su amiga. ¿Y quién iba a pensar diciendo esto? Pero ¿cómo me va a violar mi propio amigo? Entonces, ¿quién estaba garantizando la protección? Para que vean. Porque luego las secuelas, con respecto a las secuelas, ¿no? Es lo más complicado. Pruebas, abogados, trámites por allá, trámites por aquí. Son temas muy delicados. Es por eso que... Y otro aspecto más, antes de entrar al otro tema que les quería compartir. Otro aspecto más. Anteayer, justo en las noticias, mientras estaba haciendo un trabajo, me doy la vuelta y veo las noticias. ¿Y qué decía el titular? Se registraron 251 casos de VIH-Sida. Imaginen, VIH-Sida. Y apuesto que dentro de esos casos de VIH-Sida son producidos por violación, forcejeos, violencia. Porque imaginen esto. Salimos a la calle, cualquier persona nos agrede, nos empieza a violar, y nosotros no tenemos vínculo con esa persona, y si luego ya nos contagia con alguna ETC, imaginen, un simple desconocido que nos contagie con una simple ETC por estos hechos marcados de violencia, ¿quién? Son temas muy preocupantes. Pero una de las mayores soluciones es hablar de sexualidad. En casa, con sus padres, con sus amigos, hablen de estos temas. De estos temas. La menstruación, enfermedades de transmisión sexual, la pubertad, los cambios sexuales,
es muy importante, porque también reconocer nuestra sexualidad forja nuestra identidad. Nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué queremos, qué somos, porque en cierta medida el factor sexual es lo que determina igual nuestro comportamiento, los diversos hechos, actos, y es por eso que debemos cuidar, ser muy cuidadosos con este tema. Y por eso eliminemos el tabú para evitar futuras consecuencias. Artículo 82. El Estado se compromete a garantizar el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad. Garantía, escala dogmática, cuya concreción es importante para posibilitar el libre e igualitario ejercicio de los derechos a la participación política por todas y todos. El libre e igualitario ejercicio de los derechos a la participación política por todas y todos. Actualmente, cada día, en el periódico, en las noticias, en ATV, Los Tiempos, Red 1, PAT, Página 7, vemos lo que está pasando con la expresidenta Yanine Áñez. Vemos lo que está pasando. Hasta ahora ese caso no se soluciona. Pero un hecho importante dentro de su gestión es de que no la han dejado realizar su sistema de gestión. Uno, ¿por qué? Porque lamentablemente esa etapa más que todo debería catalogarse como un trance administrativo, un trance gubernamental, pero más que todo ha sido un trance impregnado por las oportunidades políticas del momento. Para que vean, oportunidades políticas del momento. Y aún seguimos viendo. No se respetan, a pesar de que la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté a su favor, tampoco se ve, porque aún se sigue viendo de que la mano política mueve. Y es por eso que los principios fundamentales frenan el poder político. Y debería ser así. Pero ¿qué pasa si nosotros mismos no conocemos los principios fundamentales que están dentro de la escala axiológica? O incluso no conocemos nuestra estructura dentro de la escala orgánica. Si no conocemos cómo es nuestra estructura social, jurídica, económica, financiera y política. Yendo al siguiente aspecto. Garantiza la eliminación de las discriminaciones de género existentes en el ámbito de educación que dificultan la entrada y afectan el desempeño de muchas mujeres en la política. Claramente el artículo 82 está hablando del desempeño de las figuras femeninas en la política. Y luego ya cuando vayamos a ver aspectos cuantitativos, vamos a llegar a alarmarnos. Simplemente a alarmarnos. Porque los números hablan por sí solos. Artículo 144. Reconoce que todas las bolivianas y los bolivianos son ciudadanos, y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años, la cual consiste en concurrir como electora, elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos de poder público. El derecho a ejercer funciones públicas. Todos tenemos derecho a ejercer funciones públicas. Ser diputados, asambleístas, ministros, viceministros, procuradores, presidentes. Pero luego cuando vemos las estadísticas, vemos de que más hombres imperan en esos cargos, en esas funciones y atribuciones, ¿no?
¿Y dónde está? ¿Dónde quedan las garantías constitucionales? Artículo 147. En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres. Con respecto a este tema de los asambleístas, por lo menos se ve cierta mejora. Los medios hablan por sí solos, pero debería ser ya en el pilar donde se ve todo. Por ejemplo, como suelo comentar, un determinado año el presidente debería ser varón. El siguiente año la presidente debería ser mujer. La presidenta debería ser mujer. Y así, hombre, mujer, mujer. Igual en la Cámara de Senadores y Diputados. Debería ser diputado, diputada, diputado, diputada, senador, senadora, senador, senadora. O en el plantel académico, ¿no? Docente hombre, docente mujer, docente hombre, docente mujer. 50-50. Porque si no, no conoceríamos, ¿no? O estaríamos negando la indivisibilidad del ser humano. Esto no en razón de género, sino en razón de dignidad y respeto. Artículo 209. Las candidatas y los candidatos a cargos públicos electos, con excepción del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, serán postulados a través de organizaciones de pueblos originarios campesinos, agrupaciones ciudadanas y participación y partidos políticos en igualdad de condiciones. A veces se ve de que se eligen a más hombres, ¿no? O incluso en estas excepciones, el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, se ve de que hay más hombres que mujeres. Entonces, ¿dónde están esas garantías? La participación igualitaria, ¿dónde? ¿Dónde? Son temas alarmantes. Temas muy alarmantes. Artículo 210. La organización y el funcionamiento de las organizaciones de naciones y pueblos indígena, originario campesinos, deberán de ser democráticos. Ahí ya vemos, ¿no? La escala orgánica, con respecto a la organización, y la escala dogmática con respecto a los deberes. La elección interna de dirigentes y de candidatas y candidatos de agrupaciones ciudadanas y partidos políticos será regulada y fiscalizada por el órgano electoral, que garantizará la igual participación de hombres y mujeres. Pero, ¿qué pasa si no se garantiza eso? Porque, bueno, al final los números hablan por sí solos. Vamos a ver de que esta garantía luego solo llega a ser una parte de lo que luego vulgarmente se denominaría una mera carta lírica, descartando el elemento adjetivo, que tendría que garantizar los aspectos materiales o positivos, o sea, las normas vigentes. Y además estaría violando el principio de ese principio, ¿no? Intercalado en razón de género. Artículo 241 y 242. Protección a derechos relacionados a la participación y control social, entre otros aquellos relacionados a la participación en el diseño de las políticas públicas, al ejercicio del control social, a la gestión pública en todos los niveles de Estado y a la calidad de los servicios públicos, a apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de las leyes, al libre acceso a la información pública, a realizar denuncias y a colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de cargos. Se supone que la participación y control social tiene que ser igualitaria y equitativa. No solo tiene que ser llevada por un determinado género. Y a veces esto llega a ser irregular, porque luego el factor machista y patriarcal impera sobre estas decisiones,
sobre cómo se va a, sobre cómo se va a difundir las normas, las denuncias, y luego ya dentro de la observación pública llegarían a confundir la visión global. Artículo 270. Define los principios que rigen la organización territorial del Estado y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, entre ellos bien común, solidaridad, autogobierno, igualdad, equidad de género, transparencia, participación y control social. Aún seguimos viendo la escala axiológica como el bien común, la solidaridad, el autogobierno y igualdad, equidad de género, pero ¿dónde está eso? Cuando vemos que aún la violencia y el acoso político es seguido paralelamente en el camino en las funciones de las figuras femeninas. ¿Dónde? Artículo 278. La ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta la paridad y alternancia de género. Como les decía, dentro de los asambleístas se ven ciertas mejoras, pero esto debería ser en ámbitos generales. Obviamente no en ámbitos generales. Pero ¿dónde queda luego la alternancia? Y esta alternancia, como les decía, debería ser ya desde el aspecto, desde el pilar, ¿no? O presidente hombre, presidente mujer, presidente hombre, presidente mujer. Y dejar de ver las cosas desde una mirada meramente política, sino ya desde una mirada humana, igualitaria, que respete la dignidad y la libertad. Ahora, como les iba diciendo, un núcleo importante es la familia y la sociedad. Quiero dar a conocer esto. Por ejemplo, como les decía, grábense esto, ¿no? Familia y sociedad. Si en la familia se ven ya estas conductas machistas, patriarcales, ¿qué será cuando estemos en una institución, ejerciendo algún cargo, trabajando dentro de una institución? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque la familia es la mirada microsocial de la globalidad. La mirada integradora de las cosas que podemos evitar. Porque a veces llegan algunas conductas que son muy condicionantes sobre cómo tiene que actuar un hombre, cómo tiene que actuar una mujer. Y si esas conductas no se cumplen, se llega, ¿no?, a esa dificultad, a ese cataclismo social que genera violencia y más violencia. Y bueno, antes de entrar a los factores cuantitativos, perdón, me gustaría escuchar su opinión, que tal vez hayan ingresado más personas, no sé. Fidel, tal vez, ¿qué nos podrías dar a conocer? Fidel. Bueno, tenemos alrededor de 11 personas en sala. Ahí está Fidel. Encendió su cámara y su micrófono. Bueno, aportando un poco sobre, digamos, de la familia y de la sociedad, yo pienso que
la familia es muy importante. Digamos, si en su casa, digamos, si una persona sufre violencia, digamos, digamos un ejemplo de un estudiante. Digamos, si en su casa recibe maltrato físico y traumas y todo lo demás, en su curso, en el colegio, de la misma manera va a actuar con las mismas intenciones. O sea, va, digamos, en su casa se deprime por miedo a su papá o por miedo a su mamá y todo el maltrato que has recibido va a demostrar afuera, o sea, en su colegio con sus compañeros, porque va a pensar que sus compañeros son de la misma, como son de la misma edad o ahí. Yo pienso que la familia es muy importante, la formación que recibe desde pequeño. Cuando está pequeño, yo creo que influye demasiado lo que es los respetos o los valores que le inculcan los padres de familia. Y eso, cuando ya es mayor, eso ya es imposible, casi imposible de inyectarlo. Y eso yo pienso que la familia es fundamental. Gracias, Fidel, por tu aporte. También resaltar, vamos a tomar en cuenta dentro de este proyecto otros temas que lo vamos a ver en futuras sesiones y vamos a hablar justamente el tema de la violencia y uno de esos aspectos es el círculo de la violencia, estos ciclos de violencia que se van repitiendo generacionalmente y no solamente se replican en las relaciones afectivas amorosas, sino también en las relaciones de violación. José, eh, si me podrías colaborar con la palabra y el micrófono para señalar a otra persona. A ver, Neisa Arispe, nuestra querida amiga Neisa Arispe. A ver. Neisa, estoy segura que estás por ahí. ¿Podrías encender tu cámara y tu micrófono para darle un pequeño aporte? O tal vez María Elena Beizaga Claros, creo que recién se conectó. María Elena. María Elena, ¿estás ahí? Bueno, muchachos, tienen que participar. Al parecer estamos hablando con fantasmas por ahí. Necesitamos su participación. Si no, esto va a ser monótono, aburrido, un simple monólogo. Tenemos alrededor de 11 participantes y nos encantaría poder escuchar y conocerlos a los 11. Fabiola, Karen, Josilma, María Elena, Neisa, Rodrigo, Rocío, Maribel. Anímense, anímense, muchachos, tienen que participar. O bueno, al final vamos a entrar pues con la ronda de preguntas, pero ya saben, si quieren expresar algo, simplemente escriben en el chat y así vamos a leer lo que dicen, vamos a compartir, vamos a complementar, pero es importante su participación. Entrando ahora a estos factores cuantitativos, como les decía, los números hablan por sí solos. Y cuando veamos estos datos, vamos a percatarnos. Y tal vez lleguemos a cambiar nuestra percepción de cómo se ven las cosas. Y esto nos tiene que ayudar a cómo tendrían que verse las cosas para seguir, ¿no?, lo que estipula la Constitución con respecto a los derechos de las mujeres dentro de la política y la vida y la sociedad en general. Analicemos el primer recuadro. 2 es el número de mujeres que ocuparon la presidencia de Bolivia.
Lidia Gayler Tejada y Yanine Áñez Chávez. Lamentablemente, Lidia Gayler Tejada ha sido derrocada por su propio primo, el general García Meza. Igual ha sido una gestión muy breve, como la de Yanine Áñez Chávez, que lamentablemente esta gestión ha sido impregnada por el oportunismo político. Y esto no ha sido fundamental para, por así decirlo, mejorar, ¿no? Mejorar la política o la gestión pública venidera. Pero bueno, al fin y al cabo no todo tiene que ser negativo. Solo es una crítica reflexiva. 7 de cada 10 mujeres asambleístas nacionales han sufrido alguna situación de acoso y violencia política, según estudio. 7 de cada 10. Debería ser 0, ¿no? Porque nadie debería sufrir o estar dentro de una situación de acoso y violencia política. Porque ¿dónde quedaría el deber del Estado de garantizar el ejercicio de nuestros derechos políticos? ¿Dónde? 7 de cada 10 mujeres. Y se ve, ¿no? Se ve en los medios de comunicación de que se están difundiendo fotografías, se están difundiendo noticias falsas. Y lamentablemente con las herramientas digitales esto llega a ser constante y luego catastrófico. 3 mujeres y 4 hombres son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral elegidas en 2019. Debería ser 3-3 o 4-4. Porque ¿dónde está ese sistema intercalado? En razón de género. 47% es el porcentaje de representación femenina en la Cámara de Diputados tras los comicios nacionales 2020. Debería ser mitad-mitad, 50-50, ¿no? Aunque esté cerca, debería ser, porque ¿dónde estaría el sistema intercalado? Son datos alarmantes, preocupantes. 8%. 8% es el porcentaje de la participación de las mujeres en carteras ministeriales entre 1952 y 2020. Vean, 8%. 8% es una cifra penosa, porque debería ser más, ¿no? Debería haber más repercusión. Pero no es porque las mujeres no estén interesadas en la política, no es por eso, no. Sino porque lamentablemente las pautas culturales y políticas que impregnan luego al machismo y a sistemas patriarcales condiciona a estos parámetros. 49% es el porcentaje de la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional 2020-2025. Debería ser 50%, ¿no? Para testificarnos de que se cumple el principio igualitario o intercalado de funciones en razón de género. El órgano electoral plurinacional informó que los partidos políticos, alianzas y agrupaciones registraron un total de 2.004 candidaturas a cargos ejecutivos en los 9 tribunales electorales departamentales, de las cuales 1.687 son hombres y 317 mujeres. Ahora miren esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que da a conocer? Que 1.600, a ver, vamos a cambiar de colorcito. Esto vamos a borrar un momentito. Este gruesito, o este mejor. Ahí. Vean, 1.687, 317. 317 mujeres a 1.687 hombres. Vean esa diferencia. Y ese dato, 317, se refleja en el 16%.
Entonces, ¿dónde está? Los números hablan por sí solos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa garantía? No se ve. La Paz y Beni lideran la lista con 74 y 72 candidatas respectivamente. Luego le sigue Santa Cruz con 61. Chuquisaca es el que presenta menor participación de mujeres. Ojo, la capital, con solo 8 de 102 candidatos. Miren. Luego, Cochabamba, Tarija, Oruro, Potosí y Pando tienen en promedio 20 candidatas para los municipios y gobernaciones. 20, pero debería ser más. Ahora, de 1.733 candidaturas a las alcaldías, 249 son de mujeres y 1.484 de varones. Para que vean esto, de 249 a 1.484, y luego ya los porcentajes, analicemos esta percepción. Y luego si vemos ya desde un aspecto predictivo, podríamos ver de que hay fallas, ¿no? Fallas dentro de la administración pública para que sucedan estas cosas, o intencionalmente para que sucedan estas cosas. Son datos meramente alarmantes. Por ejemplo, en cuanto a candidatos para las gobernaciones, se registra poca presencia femenina. O sea, solo 7-8% de 84 aspirantes, entre ellas la expresidenta Yanine Áñez en Beni con la Alianza Ahora. Ahora, frente a otras cifras, el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer sostiene que persiste la brecha de género en el acceso a los gobiernos subnacionales, pero aplaude la presencia de este género en las listas. O sea, simplemente aplaude la presencia. Pero no debería ser, pero miren, ahí también se condiciona todo. ¿Qué es lo que da a conocer? Que se aplaude la presencia de este género en las listas. O sea, eso quiere decir que es poco común ver la presencia de las figuras femeninas dentro de esas acotaciones. Y no se debería aplaudir. ¿Por qué? Porque obviamente se aplaude cuando se ve un hecho diferente, pero esto debería ser común. Entonces aquí ya está condicionando, ¿no? De que aún se ve esa marcada diferencia, de que aún tenemos ese pensamiento de ver las cosas diferentes, ¿no? O sea, de sorprendernos cuando se ve algo diferente. Y no, o sea, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que no es porque las mujeres no quieran participar, sino lamentablemente los hechos, la burocracia, la falta del deber del Estado a través de su agente gubernamental, que está condicionado por las brechas políticas, no cumplen, ¿no?, las garantías como la igualdad en la participación. Ahora, según datos del observatorio, históricamente no hubo ninguna mujer electa como prefecta o gobernadora en Bolivia. Miren. Pero sí asumieron como suplentes o interinas. Tal es el caso de la actual gobernadora de Cochabamba, Esther Soria. Luego, el panorama es más favorable en las alcaldías. En las elecciones subnacionales de 2015, 28 de 339 municipios de Bolivia eligieron a una mujer. Debería ser aproximadamente 200, ¿no? Mitad, mitad. Este cuadro tiene que crecer. No solo tiene que quedarse ahí. Para nada. No tiene que quedarse ahí ese cuadro. Porque debería haber más presencia de figuras femeninas en cargos gubernamentales, presidentes, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, Concejales también. concejales. Debería haber más esa presencia, ¿no? Pues este cuadro, yo les digo que igual va a crecer, porque con lo que estamos haciendo ahora, las cosas van a mejorar, para que haya más presencia. Y así, nuestras metas estén ligadas a los valores supremos, como la igualdad en la participación.
que esta vez las cifras cambien. Por ejemplo, miren, vamos a retroceder algunas diapos. Como les decía, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí ya no tendría que ser un 47, ni 49, o en este caso no debería ser un 7, debería ser un 0, o sea que nadie sufra acoso y violencia política. Aquí debería ser igual 3-3 o 4-4, o en este apartado, en el primero, ya no debería ser 2, debería ser más, debería aumentar. Y como les decía, que un año sea presidente hombre, presidente mujer. Deberían cambiar así los panoramas. O igual, o este 8% debería aumentar. Y es por eso que estamos acá, para que estas cosas aumenten, mejoren, se equilibren, y así dejemos de lado esos sistemas machistas y patriarcales que solo están enfermando a nuestra sociedad y no nos dejan desarrollarnos como debe ser. Pero aún seguimos con estos aspectos cuantitativos. Por ejemplo, si se fijan estos vectores de acá, ¿dónde está? Aquí vamos a anotar. Los que están en la esquina inferior izquierda, si se fijan, aquí no se ve, ¿no? Es una clara presentación de que no se ve ese sistema intercalado en razón de género. Hombre, mujer, no se ve. Y también para que vean acá, los porcentajes hablan por sí solos, los números hablan por sí solos. Ahora, ¿qué es lo que pasó en 2021 en las subnacionales? De 2004 candidaturas a cargos ejecutivos, solo el 16% son mujeres. Miren, igual vamos a señalar estas cifras. Solo el 16%. Solo el 16%. O sea, ¿qué es lo que da a conocer? A nivel nacional, 121 organizaciones registraron 20.337 candidaturas para las elecciones subnacionales de marzo del 2021. 20.337. Y dentro de esa cifra, el 16% solo se concentra en la presencia femenina. Y para que vean, no se está cumpliendo ese sistema intercalado de funciones en razón de género. Ahora ya entramos a cuadros más alarmantes. Para alcaldes, miren. De 249 a 1.484 ni siquiera llega a la mitad. O sea, solo existe un 14% de presencia femenina ante un 86% de presencia masculina. Y esto debería ser igual. Debería, ¿no? Ser igual, debería ser intercalado igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa garantía? Y también en cierta medida estos valores nos hablarían de que aún se sigue viviendo en una sociedad patriarcal y machista. Y claramente se ve en las noticias, en los comicios, claramente se ve. Pero ahora vean la cifra total. Miren,
Con respecto a la cifra inicial del 14% de mujeres, ya la cifra total aumenta un 16%. Pero ese 16% comparado con un 84%, y de paso que son los datos totales, ni siquiera se llega a la mitad. Miren, no se llega. Aún sigue persistiendo esa resistencia. Pero estas cosas ya van a mejorar. Por departamento. A ver, vamos a ver el caso de Cochabamba. O si no, a ver el caso del eje. Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Pero a ver, empecemos con Cochabamba. Y luego ya vamos a hacer ciertas comparaciones con los demás departamentos. En el caso de Cochabamba se ve un 9%, que es un 18, que responde a una cantidad de 18 mujeres. Y de hombres, un 91%, que responde a una cantidad de 175 hombres. Pero miren, de ese total, 193, de ese total, miren, 193, solo se ve un 18, o sea, 18 mujeres. Pero ese 18 ni siquiera llega a la mitad de 193. Ahora en La Paz por lo menos aumenta. Pero miren, aquí vamos a cambiar de color. En La Paz, de esa cantidad, 74 mujeres, con respecto a 612, que es el total, ni siquiera se llega a la mitad. O Santa Cruz, por ejemplo, de 21 mujeres, con respecto a 90, que es el total, ni siquiera se llega a la mitad. Para que vean la presencia femenina, la presencia femenina no suele sobrepasar, o no suele acercarse a la mitad. Si ven, por lo menos aquí, en la presencia femenina solo se ve de 1 a 2 dígitos. Y en la presencia masculina de 2 a 3. O acá en La Paz, tal vez llegando a 4. O esto igual puede aumentar. Pero ya viendo las cifras totales, totales de 317, miren, 317 a 1687, y ya observando el total, ¿dónde se ve esa presencia igualitaria, ese sistema intercalado? Como les decía, los números hablan por sí solos. Los números hablan por sí solos, pero ¿dónde se ve? Son datos meramente alarmantes. No se ven. Son aspectos que cambian constantemente. Y estos cambios, esperemos que por lo menos aumenten, ¿no? Que no se queden estáticos o que no disminuyan. Que aumenten para ver de que aún existe, aún existe ese equilibrio y que ya el panorama está cambiando. Muchísimas gracias y bueno, me gustaría escuchar sus opiniones, acotaciones. Tal vez, Fidel, ¿qué te ha parecido el aspecto cuantitativo? Porque has visto, mira, los números hablan por sí solos, todo es alarmante. Y esperemos que con estas participaciones ya la siguiente gestión, o no esperar hasta la siguiente gestión, sino ya mañana, pasado,
todo mejore, ¿no? Se vea ese equilibrio. Bueno, le cedo la palabra. Y si tú gustas, Fidel. Bueno, primeramente felicitarte por la buena explicación que brindó su persona. Y sí, alarmante los datos estadísticos que muestra. Más que todo, se ve muy poca participación de parte de las mujeres. Eso a causa de que el gobierno quizás mucho o sea, no le da oportunidad a las mujeres, más que todo le toma en cuenta a los varones. Quizás ese aspecto debería de cambiar ya. Y sí, debemos trabajar para que sea equitativo, no tanto como hombres y mujeres. Tal vez acotar a ese concepto de equidad y paridad que hacía referencia eh, Fidel y que has representado muy bien en los cuadros gráficos comparativos estadísticos, José, que además de la poca participación e incidencia política de la mujer en los puestos de toma de decisiones, se ve mellada muchas veces porque colocan a los titulares, que son varones, y a las mujeres en calidad de suplentes. Entonces, vemos cómo se dan estas brechas de género y cómo aún falta muchos avances. Si bien hemos tenido avances legislativos con lo que es la ley 243, la tipificación de la violencia y acoso político, pero falta aún mucho camino por recorrer y ante todo educar a las personas. De política. Fabián, si puedes silenciar tu micrófono. Ok. Ya. Más aportaciones, más intervenciones, dudas, preguntas acerca de este tema que es la Constitución, política del Estado, que tengan los presentes. Hemos tocado varias aristas desde lo que son los derechos fundamentales, la participación, el control social, garantías. Si no hubieran más preguntas, estaríamos yendo a los comerciales. Muy bien. Creo que el silencio también es una respuesta y es una aceptación tácita de que ya no hay más dudas, no hay más preguntas, quiere decir que todo está claro. Entonces, una vez más, queremos agradecer a la Oficina Jurídica para la Mujer por este proyecto de empoderamiento de mujeres en tiempos de pandemia. Agradecer a la Diputación de Cáceres y AUPEX y desearles un reparador fin de semana. Y nos estaríamos viendo el próximo taller con ustedes, que es el día martes. Vamos a estar viendo lo que es Estado de Derecho y Participación Ciudadana. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Me gustaría ceder la palabra a la Oficina Jurídica para la Mujer, a José, antes de despedirnos y aclararle al Fidel que no hay un enlace de registro como tal, sino estamos tomando la asistencia. Hola, ¿me escucha? Bueno, nuevamente agradecerles a todos por su participación, aquí a José por toda su explicación. Creo que ha quedado claro porque casi nadie está preguntando. Creo que ha sido una explicación muy detallada. Y bueno, nos hace pensar, ¿no? De que cuánto es nuestra participación actualmente y qué estamos haciendo para cambiar eso, ¿no? O sea, si bien tenemos el conocimiento, pero el conocimiento sin práctica no nos sirve de nada. Entonces, no es solo ahora aprender, sino ahora qué voy a aplicar de todo lo que ahora he aprendido. Participaré más, seré más activa también, ¿no? Porque a veces decimos, no, como mujer no me van a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, es participar en otros tipos de ámbitos. Y bueno, también por parte de las otras personas, tratarnos de hacer reconocer.
¿no? Como mujeres líderes que estamos aquí, y también los varones, ¿no? Reconocer y ante todo siempre validar lo que es el respeto, ¿no? O sea, donde es lo que decía José en su presentación, de que mis derechos de mí terminan cuando empieza el derecho de la otra persona, ¿no? O sea, no es que yo voy a agarrar y voy a decir, yo tengo mis derechos y voy a ir, no sé, a gritar a cualquier otro lado donde no corresponda, ¿no? Entonces, quitando el derecho de la otra persona, todos tenemos nuestros derechos y parte de eso es el respeto. Respeto mis derechos, pero sin pasarme el límite del derecho de la otra persona, ¿no? Entonces, respetémonos y trabajemos en función al conocimiento que estamos adquiriendo todos ahora, ¿no? Yo quiero ser líder, pero para ser líder, ¿qué necesito? ¿No? Necesito capacitarme. No puedo ser yo simplemente un líder que no me capacite. Todos los líderes tenemos que capacitarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que inspirar. No es simplemente que un líder va y hace las cosas, sino un líder se capacita. ¿Por qué? Porque tiene que inspirar con la acción, con las actividades que tenga que hacer. Entonces, capacitémonos y pongámonos manos a la obra todos, ¿no? Porque estamos para eso. Todos hemos venido a poner nuestro granito de arena en este mundo, entonces cada uno encontremos lo que necesitamos y adelante. Nosotros como oficina jurídica siempre estamos dando la mano con estos talleres, por eso agradecemos a la Diputación de Cáceres, a UPEX y a la oficina jurídica, porque gracias a este conjunto ha sido posible estas capacitaciones y yo feliz de escuchar y ver que cada vez de uno a uno se suma, ¿no? Ahora estamos 11, en otro grupo estaremos otros 11, ya somos 22. De estos 11, si comuniquemos a uno más, entonces esto va a crecer, pero parte de nosotros, ¿no? O sea, sí, tenemos que ser coherentes de lo que decimos y hacemos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación y bueno, agradecerles a vos, Carol, a José, Fidel y a todos los que están, Rocío, Karen, Rodrigo, Fabiola, Neisa. Y como decía, no es más bonito si todos ponemos nuestra cámara para que no nos sintamos solitos, ¿no? En el tema virtual, como que a ratitos te sientes solo. Entonces ya para la siguiente, pongámonos en algún otro lugar donde podamos poner nuestra cámara, podamos participar, porque parte de eso es la participación. Si yo no participo, entonces de nada me va a servir este conocimiento. Muchas gracias a todos y bueno, yo creo que nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Esperamos vernos en el próximo taller. Chao, chao. Chao.